Buenas noches, buenos días, buenas tardes, estimados colegas, queridos amigos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a todos a este seminario web de ICH, dedicado a los últimos avances terapéuticos en mieloma múltiple presentados en los congresos EHA y ASCO 2025. De hecho, desde el inicio de las actividades de ICH en 2018, este seminario web posterior al Congreso se ha convertido en una tradición muy apreciada, una oportunidad para reunirnos y reflexionar sobre los desarrollos más impactantes en nuestro campo. Para la sesión de hoy he seleccionado una serie de estudios que considero particularmente importantes y que, potencialmente, pueden cambiar la práctica clínica. Por supuesto, debido a las limitaciones de tiempo, no podemos cubrir todas las contribuciones destacadas, y me gustaría reconocer los muchos otros resúmenes y presentaciones importantes que también merecen reconocimiento. Gracias por acompañarnos. Espero que tengamos una discusión interesante. Estas son mis declaraciones de conflicto de interés. Así que lo haremos bastante sencillo, en realidad, y comenzaremos con los tradicionales capítulos diferentes. Primero, la terapia para pacientes elegibles para trasplante. Y estoy seguro de que la mayoría de ustedes se dieron cuenta o reconocieron que este estudio MIDAS, que también fue publicado en el New England Journal of Medicine hace unas semanas por el Dr. Perrot y sus colegas, es realmente uno de los grandes destacados de estos congresos y es el primer estudio prospectivo aleatorizado que ha establecido el valor de una estrategia guiada por MRD. Aquí pueden ver el diseño del estudio. Todos, entre estos pacientes recibieron la inducción con isatuximab, carfilzomib, lenalidomida y dexametasona, 6 ciclos de 28 días cada uno. La recolección de células madres se realizó después de 3 ciclos. Se evaluó la enfermedad mínima residual, MRD, y con un umbral de 10 a la menos 5. De hecho, los pacientes se dividieron en MRD negativos, riesgo estándar, versus MRD positivos, alto riesgo. Y entre los de riesgo estándar, la aleatorización fue con o sin trasplante. En el grupo de alto riesgo, la aleatorización fue entre trasplante autólogo tándem y trasplante autólogo único más consolidación y, por supuesto, el uso de un nuevo agente, iberdomida, para el mantenimiento durante 3 años. Pueden ver los resultados del estado de MRD al nivel de 10 a la menos 6 en los brazos A y B, lo que significa que estos brazos, los de riesgo estándar, son aquellos pacientes que ya estaban en negatividad de MRD después de 6 ciclos de inducción. Y para no hacer el cuento largo, en realidad después de la consolidación, no vemos ninguna respuesta significativa en términos de MRD. En otras palabras, un solo trasplante no aporta mucho en cuanto a profundizar la negatividad de MRD y cuando se observa el análisis de subgrupos, en realidad esto es probablemente cierto en todas las características de la enfermedad de los subgrupos o características de los pacientes cuando se compara el brazo con el brazo B. Cuando se trata de los brazos C y D, estos son los pacientes de alto riesgo con MRD positivo, y me gustaría enfatizar que la biología de la enfermedad la citogenética en términos de evaluación de riesgo no se tuvo en cuenta, y este es un tema importante a considerar al analizar estos resultados. Y aquí, la conclusión de los brazos C y D es que probablemente el trasplante autólogo en tándem, doble autólogo, no es
necesario ni útil en términos de resultados, y los puntos clave de este estudio fueron que en pacientes con MRD negativa después de ISAT-KRD, esto no es otra cosa, ISAT-KRD, un anti-CD38, un inhibidor de proteasoma de segunda generación. La consolidación con trasplante autólogo no mejoró la tasa de negatividad de MRD en comparación con continuar con isatuximab-KRD. En los pacientes con MRD positiva, el trasplante autólogo en tándem no proporcionó un beneficio adicional en términos de negatividad de MRD en comparación con un solo autólogo. Por supuesto, aún no tenemos los datos de PFS, pero estas conclusiones son claramente muy importantes. Y la MRD se está convirtiendo cada vez más, creo, en un punto final clave. Y quizá recuerden el año pasado, la votación positiva de ODAC a favor de considerar la MRD como un criterio de valoración principal en los ensayos clínicos. Y durante ASCO y EACHA tuvimos la actualización del estudio ISQUIA, el ensayo fase 3 ISQUIA de la Red Europea de Mieloma presentado por la doctora Francesca Gray. Negatividad sostenida de MRD en pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado tratados con carfilzomib, lenalidomida y dexametasona, con osinisatuximab. Así que aquí pueden ver el diseño del estudio. Aquí estamos randomizando para la inducción un triplete versus un cuádruple con un anticuerpo monoclonal anti-CD38, concretamente isatuximab, movilización de células madre, autotrasplante, consolidación post-auto, 4 ciclos, pero también una consolidación relativamente ligera, aunque siguen siendo 12 ciclos de KRD o ISA-KRD. Y pueden ver en el análisis por intención de tratar que la tasa de negatividad de MRD sostenida a un año muestra claramente un beneficio significativo a favor del cuádruple, lo que resalta aún más la importancia de usar anticuerpos monoclonales anti-CD38 en primera línea, y esto es favorable en todos los subgrupos considerados. Y los puntos clave de este ensayo ISQUIA es que este régimen específico, ISA-KRD, que por supuesto aún no está aprobado, aumentó significativamente la tasa en el umbral de 10 a la menos 6 de negatividad de MRD sostenida a un año en comparación con el triplete KRD, incluso en pacientes de alto y muy alto riesgo. Y la tasa de recaída temprana fue baja en ambos grupos. Otro dato importante es el perfil de seguridad de ISA-KRD, y este tratamiento fue tolerable sin un aumento de la toxicidad en comparación con la terapia prolongada. Y, por último, pero no menos importante, es evidente que este umbral de negatividad de MRD de 10 a la menos 6 es el más informativo. Ya han visto los datos de Midas. Ahora tenemos ISQUIA. Y eso me lleva, de hecho, a algo que también se discutió durante la reunión de la EACHA y que se publicó hace un par de semanas. Estas son las recomendaciones de consenso de la International Myeloma Society y el International Myeloma Working Group sobre la definición de mieloma múltiple de alto riesgo, y esto es algo que hemos estado esperando por más de 2 años. Y quizá hayan visto los artículos. Este es el resumen de esta nueva definición. Y la definición de mieloma múltiple de alto riesgo se basa en la deleción 17p o mutación TP53. Una de estas translocaciones, 4, 14, 14, 16, 14, 20, que coexista con 1QE y o de lesión 1P32. También tenemos la deleción monoalélica 1P32 junto con 1Q y o la deleción bialélica 1P32.
La beta-2 microglobulina alta con creatinina normal sigue siendo una característica importante. Y este artículo fue discutido y el mensaje clave aquí es que probablemente este nuevo subgrupo de alto riesgo debería representar alrededor del 20% de los casos de mieloma múltiple recién diagnosticados. Creemos que esto representa un paso importante hacia un enfoque terapéutico estratificado por riesgo en la práctica rutinaria. Es una definición basada en NGS, pero los datos de FIS también son aceptables. Obviamente, queda la duda de si necesitamos una definición de ultra alto riesgo. Tanto los coautores como la comunidad esperan que esta definición promueva el diseño y la realización de ensayos clínicos enfocados en pacientes con mieloma múltiple de alto riesgo. Y esto es exactamente lo que se ha hecho en el estudio GMMG Concept, que fue actualizado. Ya se había publicado en JCO, pero fue actualizado durante estos congresos, y este estudio, para recordar, incluyó tanto pacientes elegibles como no elegibles para trasplante. El brazo A se refería a pacientes elegibles para trasplante. Ahora tenemos 219 pacientes que recibieron, nuevamente, este régimen de inducción muy potente con ISA-KRD, movilización de células madre, autotrasplante con melfalana a dosis altas, 4 ciclos de consolidación con ISA-KRD y 26 ciclos de mantenimiento con ISA, carfilzomib y lenalidomida. No entraré en todos los detalles de las características de los pacientes, pero pueden notar que, por definición, estos son pacientes de riesgo intermedio alto según R2-ISS. Y pueden ver las diferentes anomalías citogenéticas de alto riesgo que se incluyeron. Así que realmente es un ensayo de fase 2 dedicado a pacientes de alto riesgo, aunque no utilizó los nuevos criterios IMSMW. Y el objetivo primario se cumplió con una tasa de negatividad de MRD después de la consolidación del 73,2%. Esto es realmente increíble. Y casi el 87% alcanzó la negatividad de MRD en algún momento. Y por supuesto, lo más importante es que tienes una tasa muy alta de negatividad de MRD sostenida durante un año y durante 2 años. A los 2 años es casi el 41%. Y mi sensación es que si tienes un 41% con negatividad de MRD sostenida a los 2 años, estos son pacientes que probablemente se vayan a curar. Y como sabes, ahora el gran debate sobre cómo definir la curación, y la IMS y la IMW están trabajando en esto, y con suerte para el próximo año sabremos más. Puedes ver que esta alta tasa de negatividad de MRD se traduce en una curva muy bonita de SLP, pero también DSG. La mediana de SLP es de 73 meses en una población de alto riesgo. Y por supuesto, si comparas el estado de MRD negativo con el estado de no negatividad de MRD, creo que no hace falta un gran discurso para describir el valor de la negatividad de MRD. Así que los puntos clave aquí fueron que la inducción y consolidación con ISA-KRD, junto con el mantenimiento triple ISA-KR, inducen una alta tasa de negatividad de MRD, mantienen esa negatividad de MRD y, por supuesto, mejoran los resultados, lo que respalda el uso de este régimen. Pero el papel de la negatividad de MRD y el valor de la negatividad de MRD sostenida también se evaluaron en el emblemático estudio Perseus. Recuerden, este es un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine en enero de 2024. Esto ha llevado a la aprobación de daratumumab, bortezomib, lenalidomida y dexametasona para la inducción, y en Europa permitió la aprobación de daratumumab y lenalidomida como mantenimiento,
lo cual es algo completamente nuevo en comparación con el uso histórico de solo lenalidomida. Pueden ver el diseño del estudio, pero estoy seguro de que ya han visto este diseño docenas de veces. Así que aquí. Y estos son los resultados originales en la publicación inicial, mostrando una increíble supervivencia libre de progresión a 48 meses del 84% frente al 67% al comparar DARA-VRD contra VRD. Y nuevamente, esto está en línea con una negatividad de enfermedad mínima residual profunda y duradera, gracias al uso del cuádruple esquema. Pero, el mensaje clave de este análisis, de esta actualización que se presentó en ASCO y EHA, se muestra aquí. Y esta es la supervivencia libre de progresión según la negatividad sostenida de la enfermedad mínima residual, 10 a la menos 5, en aquellos pacientes en remisión completa. Así que pueden ver la negatividad sostenida de la enfermedad mínima residual después de un año en pacientes en remisión completa, 10 a la menos 5. Esto es 65% frente a 30% en el grupo VRR. Y cuando miras la forma de la curva de supervivencia libre de progresión, es increíble. A los 4 años, tienes 95,3% para dar a VRD, 94,2% para VRD con negatividad sostenida de enfermedad mínima residual. Y por supuesto, es aún mejor cuando consideras la supervivencia libre de progresión según la negatividad sostenida de la enfermedad mínima residual, 10 a la menos 5 en remisión completa durante más de 2 años, casi 99% de supervivencia libre de progresión a los 4 años, lo cual, por supuesto, es algo que nunca habíamos visto antes en el campo del mieloma. Y esto probablemente, de hecho, puede explicar el otro trabajo que se presentó, que no estoy mostrando aquí, que tal vez uno puede especular que la mediana de supervivencia libre de progresión en este ensayo en realidad es de alrededor de 200 meses, lo cual es bastante increíble. Y aquí pueden ver las conclusiones de esta presentación. Las tasas de recaída o progresión dentro de los 18 meses desde el inicio del tratamiento, lo que se denomina enfermedad funcionalmente de alto riesgo, fueron más bajas que las observadas en todos los demás ensayos de primera línea. Y, por supuesto, creo que no hay discusión ni debate sobre si deberíamos o no usar DARA-VR de más mantenimiento con DR, porque esto se trata de respuestas más profundas y duraderas, pero también de una mejor supervivencia libre de progresión. Pero aquí pueden ver que tenemos un esquema aprobado. Este es el estándar de atención, DARA-VR de más mantenimiento con DR. Según la EMA, la FDA no aprobó el mantenimiento con Daralen. Pero claro, el diablo siempre está en los detalles, porque en el estudio ISCHIA, en el CONCEPT, en el ensayo GMMG CONCEPT, en el ensayo MIDAS, creo que el uso de carfilzomib, que es un inhibidor del proteasoma de segunda generación comparado con bortezomib, probablemente está permitiendo aumentar el nivel de negatividad de la MRD. Entonces, si resumimos los datos emergentes de los ensayos guiados por la MRD, intenté poner aquí una diapositiva. El estudio máster, no lo menciono porque ya está publicado, presentado varias veces, nos permitió concluir que no deberíamos suspender el tratamiento de manera temprana en la población de alto riesgo, con citogenética de alto riesgo, a pesar de la negatividad de la MRD. El ensayo MIDAS te está diciendo que el trasplante tándem probablemente se puede abandonar. Un solo trasplante quizás se pueda posponer en el paciente con MRD negativa. Y digo quizá porque estas no son conclusiones definitivas. Así que seamos muy precisos en nuestras conclusiones. Los ensayos Perseus en realidad están mostrando el valor de la negatividad sostenida de la MRD, que es bastante increíble, 98, 99% de supervivencia libre de progresión si tienes una MRD negativa sostenida después de 2 años. Y luego, por supuesto,
La pregunta que surgirá en algún momento es si veremos recaídas durante el mantenimiento si interrumpimos temprano el daratumumab. Por supuesto, todavía no tenemos ensayos aleatorizados en la población de alto riesgo. En otras palabras, deberíamos considerar estrategias diferentes para las citogenéticas de alto riesgo. Y por supuesto, ¿podría la MR después de la inducción servir como un factor temprano de estratificación para todos? Porque en el estudio MIDAS hemos visto respondedores lentos, como pacientes con la translocación 11, 14. Así que hay muchos temas que necesitan ser debatidos. Permítanme ahora pasar a la terapia para pacientes no elegibles para trasplante o pacientes inelegibles para trasplante. Bueno, creo que todos ustedes saben muy bien que, hasta hace muy poco, el estándar de atención en esta población no elegible para trasplante. La combinación de Daralendex era la utilizada en la población. El año pasado vimos la llegada, pero también la aprobación, de cuádruples como isatuximab VRD o daratumumab VRD. Los datos emergentes ahora se centran en la incorporación de anticuerpos biespecíficos en primera línea en combinación con Daralendex. Y este es el estudio Magnitis MMM6 que se presentó durante ASCO y EHA utilizando el ranatamab, que es un anticuerpo biespecífico dirigido a BCMA. Bueno, por supuesto, estamos en un estudio de fase 1-2, así que son datos relativamente preliminares y de viabilidad, analizando la dosis óptima, por lo que se están probando diferentes niveles de dosis. Pero lo más importante es que estos son realmente pacientes no elegibles para trasplante. 37 pacientes, con una edad media de 75 años, llegando hasta los 83. Y se puede ver que el 24% de estos pacientes fueron considerados como frágiles, lo cual, por supuesto, es importante al analizar los resultados. La primera buena noticia es sobre los eventos adversos emergentes del tratamiento, y diría que no hay nada nuevo o peor que los efectos secundarios clásicos que vemos con Daralendex o con el Razolo. Por supuesto, vemos CRS, pero todos los casos de CRS fueron menores de grado 2. Por supuesto, el tema clave cuando se añade un anticuerpo biespecífico anti-BCMA es la tasa de infecciones. Y tenemos hasta un 70% de pacientes que presentan una infección, pero, nuevamente, menos del 20%, el 19%, tuvo infecciones de grado 3 y 4. Y creo que claramente estamos mejorando al manejar a estos pacientes con profilaxis, con agentes antiinfecciosos, pero también con terapia de reemplazo de inmunoglobulinas. Hasta el 92% recibió terapia de reemplazo de inmunoglobulinas. En cuanto a la eficacia, pueden ver aquí la tasa de respuesta global y es realmente impresionante, 97%. Y curiosamente, cuando responden, siempre es más que una VGPR y ocurre muy rápido, en 1.5 meses como mediana. Así que creo que tenemos que estar muy atentos a estos nuevos ensayos que combinan anticuerpos biespecíficos con el estándar de cuidado, porque es probable que estos anticuerpos biespecíficos pasen a ser la terapia de primera línea. El otro estudio clave que se presentó durante ASCO y EHA es el estudio Heraclea, y este fue, de hecho, publicado recientemente en JCO por el doctor Sikander Al-Abadi de la Clínica Mayo. Es un ensayo internacional, fase 3,
aleatorizado de no inferioridad que en realidad prueba la nueva formulación de isatuximab, el isatuximab subcutáneo usando un sistema de administración en el cuerpo o inyector en el cuerpo, si lo prefieres, frente a la forma 4 ya bien establecida y aprobada en combinación con Pomdex. Recuerden que Isa-Pomdex está aprobado con base en el estudio Icaria. Solo un minuto para mostrarles qué es este inyector de administración en el cuerpo. Es un inyector portátil, estéril, de un solo uso, que el usuario llena y que está colocado en una base de llenado. No tiene baterías, ni electrónica, ni inteligencia artificial, nada sofisticado. Pueden ver que es un dispositivo relativamente pequeño. Tiene aquí el indicador de llenado. Tiene una lengüeta adhesiva, un botón para y una ventana que permite al usuario llenar y seguir el progreso durante la administración. Se utiliza una dosis fija, sin ajuste por peso corporal. Es una administración manos libres. Hay una pequeña aguja oculta. De hecho, el usuario no ve la aguja ni antes, ni durante, ni después de la administración, así que no hay riesgo de lesión. Y así es como se ve. El paciente puede hacerlo solo. Y de hecho en este ensayo, usando esta formulación subcutánea de isatuximab junto con el inyector portátil, se comparó con ISA 4 más Pomdex. Es un ensayo de no inferioridad. No voy a repasar las características basales, es un estudio fase 3 aleatorizado, normalmente con pacientes típicos, para un contexto de recaída usando Isa-Pomdex. Y pueden ver que el criterio de valoración principal de eficacia, en cuanto a la tasa de respuesta global, fue absolutamente superponible entre los dos grupos. Cuando se observa el criterio de valoración principal de farmacocinética, nuevamente no hay diferencias. Y si miras otro criterio secundario clave, que es la satisfacción del paciente, porque obviamente se trata de aportar un valor añadido al paciente, porque uno podría preguntarse, ¿por qué necesitamos otra formulación subcutánea de un anticuerpo monoclonal anti-CD38? Daratumumab ya estaba ahí y estaba cumpliendo su función. Pero aquí, gracias a este inyector o sistema de administración en el cuerpo, en realidad podemos alcanzar hasta un 71% de alta satisfacción del paciente con la forma intravenosa frente a un 97%. Casi todos los pacientes estaban bastante contentos con ello. Y el otro dato importante es sobre las reacciones relacionadas con la infusión, que fueron casi insignificantes, casi inexistentes, un 1,5% cuando se utiliza este inyector subcutáneo en el cuerpo. Así que realmente un estudio importante que permite, de hecho este inyector en el cuerpo permite administrar el medicamento en una media de 13 minutos y en la mayoría de los casos es en menos de 20 minutos. Y por supuesto, los puntos clave señalados por los autores. Estos resultados demuestran que ISI subcutáneo usando el inyector en el cuerpo ofreció el mismo nivel de eficacia y farmacocinética que ISI intravenoso, cumpliendo con la no inferioridad. Y los pacientes que recibieron y usaron este inyector en el cuerpo, sin necesidad de manos, expresaron una mayor satisfacción con su método de inyección que con la forma intravenosa, y tenemos un perfil de seguridad similar sin señales de seguridad inesperadas. Así que es un verdadero avance y a mí me gusta este tipo de progreso, porque siempre pensamos que el progreso se trata de traer nuevos medicamentos, lo cual es cierto, pero también necesitamos tener en cuenta las herramientas para administrar estos nuevos medicamentos y así hacer la vida del paciente más fácil, más cómoda y darles más autonomía. Y este es definitivamente el papel del OBI, la forma de próxima generación para inyectar estos medicamentos.
Y por supuesto, los profesionales de la salud, nuestras enfermeras están sumamente contentas, evitando, ya sabes, tener que pasar minutos haciendo la subcutánea. Y si tienes 10, 15 o 20 pacientes al día para hacerlo, te puedo decir que no es un trabajo fácil. Pasemos ahora a la inmunoterapia y, por supuesto, al contexto de recaída y a las células CAR-T. Bueno, primero que nada, déjenme resaltar el increíble, realmente, valor que estas inmunoterapias, ya sean células CAR-T o anticuerpos biespecíficos, están aportando al campo. Si lo comparamos con nuestros fármacos clásicos históricos, donde la tasa de respuesta en el contexto de recaída siempre ha estado alrededor del 20 o 30%, aquí, en una población muy avanzada, somos capaces de lograr un nivel de respuesta muy alto de respuestas. Y la maravillosa noticia durante el EHA y el ASCO vino de la actualización a largo plazo, en realidad de más de 5 años, de remisión y supervivencia al usar Cilta-Cel en el estudio Cartitude 1. Por favor recuerden el estudio Cartitude 1. Este es un estudio que ya fue publicado y llevó a la aprobación de Cilta-Cel en el contexto de recaída y refractariedad. Ensayo de fase y 2,97 pacientes. Y la noticia fantástica sobre esta actualización a largo plazo es que, a 5 años, tenemos un seguimiento medio de 61 meses. A los 5 años, se puede ver que aproximadamente el 33% de los pacientes estaban libres de tratamiento y progresión. Y esto es algo que no habíamos visto antes en ningún contexto de tratamiento para recaídas. Y les recuerdo amablemente que estos son pacientes que recibieron una mediana de 6 líneas de terapias previas, una población altamente avanzada. Así que esto demuestra realmente el poder de la inmunoterapia y la capacidad de las células CAR-T, especialmente Cilta-Cel, para inducir un resultado tan alto, tan bueno, a largo plazo. Se puede ver la supervivencia, la mediana de supervivencia global, 5 años, 61 meses. No conozco ningún ensayo que muestre una tasa de supervivencia tan alta en una población que fue tan intensamente pretratada. ¿Qué hay de la seguridad a largo plazo? No hubo nuevos casos de parkinsonismo ni de parálisis de nervios craneales. No hubo casos adicionales de neoplasias malignas primarias secundarias. Hubo 2 casos adicionales, pero ambos fueron tumores sólidos. No, en cuanto a eventos neurológicos, encefalopatía, alteración del gusto. Así que realmente no hay en verdad preocupación a largo plazo sobre los efectos secundarios que nos preocupaban, el parkinsonismo, la parálisis de nervios craneales, en realidad no parece ser algo preocupante. Pero esta es la primera evidencia del potencial curativo de Cilta-Cel en esta población. Y por supuesto, porque ahora Cilta-Cel también está aprobado en recaídas tempranas, se puede usar como segunda o tercera línea. Uno podría preguntarse cuál sería el resultado en estos pacientes, y soy bastante optimista al respecto. Pero la historia de las células CAR-T anti-BCMA en mieloma no terminará con los constructos aprobados, es decir, ide-cel y Cilta-Cel, porque tenemos nuevos actores entrando en el campo, concretamente anito-cel. Y anito-cel es un constructo realmente único, de hecho, muy especial. Tiene este dominio de y las características del dominio de son muy importantes en términos de eficacia y seguridad. Están resumidas en esta diapositiva. No entraré en los detalles,
Pero lo que me gustaría compartir con ustedes es que en este llamado estudio Imagine, que fue presentado en el EHA por el Dr. Cor y sus colegas, se utilizó la linfodepresión tradicional. Estos son pacientes en recaída. Pueden ver 117 pacientes, edad media de 64 años hasta los 78 años. Así que la elegibilidad para las células CAR-T es diferente comparada con la elegibilidad para el autotrasplante. Por ejemplo, el 15% tenía enfermedad extramedular, el 86% era refractario a triple clase, el 40% pentarefractario, el 79% había recibido un autotrasplante previo. El 75% recibió terapia puente y en el 9%, 10 pacientes la recibieron de forma ambulatoria. En cuanto a la eficacia, hubo un 97% de respuesta global y la mayoría de estas respuestas están por encima de VGPR. El seguimiento sigue siendo relativamente corto, de 12 meses. Pero aún así, creo que el 93% de los pacientes evaluables fueron MRD negativos con una sensibilidad de 10 a la menos 5. Y el tiempo hasta la primera respuesta fue de solo un mes, así que el tiempo medio. Y el tiempo medio hasta la negatividad de MRD también fue de un mes. Así que realmente es una respuesta rápida muy impresionante y creo que necesitamos. Estamos muy entusiasmados con la llegada de Anito-cel. Aquí pueden ver la tasa de PFS a los 6 y 12 meses. Y por supuesto, ahora el siguiente paso es realizar un ensayo aleatorizado en el contexto de recaída. Y esto ahora está en marcha. De hecho, el estudio global de fase 3 Imagine 3 ya está reclutando, comparando Anito-cel con el tratamiento estándar de recaída que incluye carfilzomib, daratumumab dex, pomalidomida, bortezomib dex, daratumumab pomdex, carfilzomib dex, etcétera, etcétera. Al hablar de inmunoterapia, de la modulación inmune, no debemos dejar de lado la próxima generación de IMiDs o CELMoDs. Y sé que hay cierta frustración porque el desarrollo de los CELMoDs ha sido relativamente lento, aunque todos recordamos que la lenalidomida y la pomalidomida son realmente pilares fundamentales en el tratamiento del mieloma múltiple. Así que seleccioné un estudio aquí, que analiza mezigdomida más dexametasona y un inhibidor del proteasoma, bortezomib o carfilzomib en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario. No entraré en los detalles del mecanismo de acción de estos nuevos IMiDs. Los CELMoDs son medicamentos orales. Se unen al cereblón y modulan su actividad para inducir la degradación proteasomal de Icarus y Aeolus, lo que conduce a una mayor muerte de células de mieloma múltiple y estimulación inmunológica en comparación con el IMiD. Así que realmente el valor añadido es más muerte y más estimulación inmunológica. Y esto se ha demostrado in vitro y in vivo. Es un ensayo clínico de fase 1, abierto, de aumento de dosis y de expansión. Como pueden ver, tenemos mezigdomida, bortezomib dex, mezigdomida, daratumumab dex, cohorte C, mezigdomida, carfilzomib dex, mezigdomida, elotuzumab dex. Nuevamente, las características de los pacientes son típicas de una población de alto riesgo en recaída. Y de hecho, cuando miras la cohorte D, porque aquí es donde creo que está lo más emocionante y convincente, mezigdomida más carfilzomib dex, realmente puedes apreciar respuestas profundas y duraderas a lo largo del tiempo. Así que, cuando miras la cohorte C con MESI-KD, en realidad hay eficacia en todos los niveles de dosis.
Así que realmente son noticias muy importantes y no debemos pasar por alto la llegada de estos nuevos CELMoD, ya sea mesigdomida o iberdomida. Mencioné la iberdomida, que se utiliza en el estudio Midas para mantenimiento, pero creo que estos nuevos CELMoD se convertirán en grandes aliados para todos nuestros fármacos disponibles, pero también para nuestras, en realidad, terapias inmunes, células CAR-T o anticuerpos biespecíficos. Y eso me lleva al capítulo de los bispecíficos / trispecíficos. Así que todos sabemos que los bispecíficos, los anti-BCMA, bispecíficos anti-CD3, tenemos 3 fármacos aprobados, 3 anticuerpos. El primero fue teclistamab, luego tuvimos ernetamab y recientemente tuvimos linvoseltamab. Así que, realmente, son noticias excelentes para el campo. Pero estas aprobaciones son como agentes únicos, y lo que verán cada vez más, no voy a profundizar porque aún no tenemos los resultados, pero ahora tenemos estudios que combinan estos anticuerpos bispecíficos con otras combinaciones estándar de tratamiento en recaída. Esto es solo un ejemplo, pero se trata de ernetamab combinado, comparado con comparado con el otuzumab Pomdex, pomalidomida beldexocade. Así que se está intentando llevar estos anticuerpos bispecíficos a líneas de tratamiento más tempranas, pero también, creo, combinarlos con los agentes que usamos actualmente. Y elegí este ejemplo, pero tenemos datos de teclistamab, de ernetamab, de linvoseltamab, combinado con carfilzomib, del estudio Linke MM2 presentado por la doctora Manier y sus colegas. Nuevamente, es un ensayo de fase 1B de un solo brazo. Hay una dosificación escalonada, y pueden ver la especificidad de limbo. Es un medicamento intravenoso, pero los ciclos son más largos. Y pueden ver aquí las características de los pacientes. Nuevamente, la edad media es de 70 años, así que es realmente una población mayor. Se midió el BCMA soluble, que es un dato importante. Y estos pacientes, algunos de ellos, la mayoría estuvieron expuestos a bortezomib, muy pocos a carfilzomib y, por supuesto, algunos de ellos eran refractarios a bortezomib. Y es muy interesante observar que cuando combinas limbo con carfilzomib, parece ser una buena combinación. Tienes casi un 100% de tasa de respuesta, lo cual, por supuesto, es un buen comienzo para mejorar la duración de la respuesta, pero también para lograr una gran supervivencia libre de progresión, PFS. Y las conclusiones clave, porque estos siguen siendo datos preliminares, con un número pequeño de pacientes y un seguimiento corto, pero aún así creo que la terapia combinada de un anticuerpo biespecífico anti-BCMA, anti-CD3 como linvoseltamab más carfilzomib logrará una tasa de respuesta muy alta. Hemos visto esto con ernetamab y teclistamab. Y por supuesto, todos estos datos y estudios en curso respaldan el desarrollo continuo de limbo y otros anticuerpos biespecíficos en combinación con los agentes clásicos. Pero no se trata solo de agentes clásicos más biespecíficos. Uno podría preguntarse por qué no podemos combinar dos anticuerpos biespecíficos, por supuesto, dirigidos a dos antígenos tumorales diferentes. Mencioné que teclistamab fue el primer anticuerpo biespecífico anti-BCMA en ser aprobado, y tenemos talquetamab aprobado, que se dirige a GPRC5D. Y aquí, el Dr. Kumar presentó el estudio de fase 2 que combina talquetamab y teclistamab en pacientes con enfermedad extramedular, es decir, realmente los pacientes más difíciles de tratar. Brazo único, la dosificación clásica escalonada, talquetamab y teclistamab, ambos son subcutáneos.
El objetivo principal es la tasa de respuesta global. 90 pacientes, verdaderos plasmocitomas extramedulares, hasta un 40% tenían enfermedad no secretora o oligosecretora, lo cual creo que es una información importante. Y además, casi el 30% recibió una terapia CAR-T anti-BCMA y una terapia biespecífica. Así que pueden ver la distribución aquí. 18 pacientes recibieron una CAR-T anti-BCMA y 8 pacientes, un 9%, recibieron una terapia biespecífica. Así que hay una necesidad no cubierta muy grande, y a pesar de esto, es la primera vez que vemos una respuesta tan alta. Y vemos tasas de respuesta tan altas, un 79% en enfermedad verdaderamente extramedular. Así que está ofreciendo mucha esperanza en esta situación desesperada, y por supuesto no es un estudio aleatorizado, pero tal vez quieras compararlo con los resultados de talquetamab o teclistamab como agentes únicos en una población similar, y puedes notar que estamos muy por encima del umbral del 43%. Y te da una mediana de SLP de 15 meses, lo cual es muy alto si lo comparas con los datos históricos de la literatura que tenemos en esta población. Así que es muy atractivo. Por supuesto, aún no está aprobado. En teoría, no se nos permite combinar estos dos biespecíficos, pero esto realmente es muy prometedor, especialmente porque, en cuanto a los efectos secundarios, tenemos que reconocer que hay una tasa relativamente alta de infecciones de grado 3, 4 y 5, pero en su mayoría se limitan a los primeros ciclos y esperamos que esto se minimice gracias a la profilaxis y manejo antiinfeccioso vigilante, pero también a la suplementación con inmunoglobulina. Así que creo que es un verdadero punto de inflexión. Tal vez pronto tengamos algunas soluciones que ofrecer para la enfermedad extramedular. Bueno, la siguiente pregunta que podrías querer hacer es si eres capaz de combinar dos anticuerpos biespecíficos que apuntan a dos antígenos tumorales diferentes. ¿Por qué no usar un anticuerpo trispecífico, es decir, un solo fármaco, pero que apunte a CD3 y a dos antígenos tumorales? Y esto es exactamente lo que se ha demostrado en este estudio de primera vez en humanos probando el JNG 5322, un anticuerpo trispecífico de próxima generación. Datos de fase 1, y aquí pueden ver la estructura molecular de este innovador trispecífico que en realidad apunta específicamente a CD3, pero también enlaza de manera efectiva GPRC5 de IBCMA, dos importantes marcadores. Así que es un anticuerpo trispecífico de doble antígeno tumoral, por lo que puedes obtener todos los beneficios de combinar dos bispecíficos usando un solo fármaco. Estas son las características de los pacientes. Nuevamente, este es un estudio de búsqueda de dosis, fase 1, y la mediana de líneas previas de tratamiento fue de 4. Pero lo más importante que deben notar es que muchos de estos pacientes estuvieron expuestos a terapias dirigidas contra BCMA o terapias dirigidas contra GPRC5D. ¿Y qué hay sobre la tolerancia y las infecciones? Bueno, como pueden ver, con los bispecíficos todavía estamos, creo, viendo y lidiando con infecciones, pero no parece que haya una mayor incidencia de infecciones, ya que pueden notar que los grados 3 y 4 fueron menos del 30%, específicamente 28,6%. Los otros efectos secundarios están en línea con lo que ya conocemos. Y quizá, de manera interesante, cuando se trata de dirigirnos a GPRC5D, los efectos secundarios relacionados con las uñas y la piel, pero también los relacionados con el gusto, probablemente sean mucho menores que los que hemos visto con talquetamab solo. Aquí pueden ver los detalles de las infecciones y, nuevamente,
Creo que debemos ser conscientes y aplicar las reglas más estrictas en cuanto a la profilaxis antiinfecciosa, pero también en cuanto a las inmunoglobulinas. Aquí pueden ver la tasa de respuesta del 100%. La dosis de 100 miligramos cada mes, cada 4 semanas, es bastante impresionante, especialmente en los pacientes NAIVE para BCMA y GPRC5D. Incluso en aquellos que ya habían sido expuestos, se puede anticipar una tasa de respuesta del 55%. Así que, claramente, aunque los anticuerpos biespecíficos no están disponibles en todas partes, es bastante increíble ver que los trispecíficos ahora se están desarrollando tan rápidamente. Y para ser totalmente equilibrados, también hay otro anticuerpo trispecífico en desarrollo, llamado ISB 2001. En la última reunión anual de AS 2024 vimos la presentación de los datos de este trispecífico ISB 2001 que apunta a CD38 y BCMA, por lo que es diferente al JNG 5322. Así que la conclusión aquí, probablemente, estos anticuerpos trispecíficos, y este en particular, representan el futuro con una administración subcutánea mensual, una reducción en la escalada de dosis y un perfil de seguridad mejorado o similar en comparación con los anticuerpos bispecíficos equivalentes. Las infecciones de grado 3 y 4 todavía ocurren en un tercio de los pacientes, pero las tasas de respuesta superan el 90-95%. En resumen, mis principales conclusiones de las reuniones anuales de ASCO y EHA 2025, y por supuesto, no pude incluir todos los estudios excelentes que se presentaron, es que la enfermedad mínima residual, MRD, es ahora un objetivo clave del tratamiento y una herramienta para la toma de decisiones. Las estrategias guiadas por la MRD están ganando impulso, respaldando enfoques más personalizados tanto en pacientes elegibles como no elegibles para trasplante. Tenemos nuevos datos que confirman el valor de las combinaciones cuádruples que incorporan isatuximab o daratumumab, mejorando particularmente la profundidad y la durabilidad de la respuesta. Me gustaría destacar y enfatizar el papel innovador de la administración, el papel de los métodos innovadores de administración, especialmente los inyectores portátiles, que mejorarán la calidad de vida y la satisfacción de los pacientes. Cuando se trata de inmunoterapias, ya sean células CAR-T, biespecíficas o triespecíficas, están transformando por completo el panorama terapéutico, y estos avances apuntan hacia remisiones más profundas y duraderas, así como una mayor viabilidad de estrategias individualizadas sin quimioterapia. Y es probable que que curemos a cada vez más pacientes, y esto realmente es una noticia increíble para los pacientes, para nosotros en el campo, para los profesionales de la salud y para la comunidad en general. Así que me gustaría agradecerles a todos por su atención y vamos a tomar algunas preguntas y tenemos muchas preguntas. Oh Dios mío, les pido disculpas y puede que no podamos responder a todas las preguntas que tienen, porque si no, pasaríamos toda la tarde y la noche de hoy en esto. Aquí hay una pregunta. ¿Le dan a los pacientes con mieloma múltiple algún algoritmo para curarse? Bueno, no sé a qué te refieres con un algoritmo para curar, pero definitivamente les doy mucha esperanza e insisto en la posibilidad de curación. El mieloma, un diagnóstico de mieloma hoy en día no es en absoluto una sentencia de muerte, porque tenemos avances increíbles. Y como les mencioné en la especulación de la en el cálculo o anticipación de los datos a largo plazo del estudio Perseus, se puede anticipar hasta una mediana de 200 meses de SLP en la población de adultos mayores. En el estudio CEPEUS o el ensayo IMROS, para pacientes no elegibles para trasplante,
se puede esperar una mediana de SLP de 100 meses en una población mayor de 75 años. Así que claramente, sí, la cura está en la agenda. Tenemos una pregunta sobre la negatividad de la EMR, utilizando espectrometría de masas. Sí, no mencioné esto, pero tienes razón, es una excelente pregunta, y hoy en día la EMR se evalúa principalmente en la médula ósea y necesitas hacer una aspiración de médula ósea. Sin embargo, quizá en algún momento en los próximos años, tendremos herramientas altamente sensibles usando espectrometría de masas y, por ejemplo, tuvimos presentaciones de la clínica Mayo, estudios realizados por Sepia, con una nueva tecnología que claramente muestran que una prueba de sangre no invasiva con espectrometría de masas puede complementar o quizá en algún momento reemplazar la EMR. Tenemos una pregunta aquí sobre el mantenimiento después del trasplante y el papel de len, bortezomib y por supuesto ahora daraplaslen. Bueno, históricamente el fármaco aprobado es lenalidomida como mantenimiento en monoterapia. Por supuesto, en algunos estudios antiguos en la población de alto riesgo hemos utilizado bortezomib. Sin embargo, el uso de bortezomib no es realmente conveniente cada 15 días. Así es como se ha hecho. La recomendación hoy en día, al menos la aprobación por la EMA, en mi opinión y personalmente, esto es lo que decidimos aplicar en nuestro paciente, es usar mantenimiento con daratumumab lenalidomida para todos los pacientes. Tenemos una pregunta. Bueno, responderé muy brevemente si todavía hay un papel para el trasplante alogénico de células madre. Bueno, no hay respuesta para esto. Sí, considerando todas estas terapias disponibles, en realidad, creo que hay poco espacio para el alotrasplante. Por supuesto, si no tienes otros tratamientos, si no tienes células CAR-T, ni biespecíficos, ni tratamientos, podrías considerar, especialmente en un ensayo clínico, el uso del alotrasplante, pero esto debe discutirse caso por caso. Por cuestiones de tiempo, no voy a extenderme más sobre esto. Enfermedad extramedular, ¿cómo tratas a estos pacientes hoy en día? Bueno, les mostré que los mejores resultados son los que se logran al combinar dos anticuerpos biespecíficos. Por supuesto, soy muy consciente de que esto puede no ser factible para todos, así que hoy en día lo que intentamos hacer es darles quimioterapia convencional para tratar de reducir la carga tumoral antes de administrarles anticuerpos biespecíficos o células CAR-T. Tenemos una pregunta aquí. ¿Prefiere las células CAR-T o los anticuerpos biespecíficos? Bueno, en realidad necesitamos ambos. Si tuviéramos que elegir y si un paciente es elegible tanto para anticuerpos biespecíficos como para células CAR-T, por supuesto, la mayoría de los expertos recomendaría usar células CAR-T porque las células CAR-T permiten que el paciente disfrute de un intervalo libre de tratamiento. Y les he mostrado los resultados increíbles a largo plazo de Cilta-Cel, de hecho. Tenemos una pregunta aquí sobre el estudio Ischia y el uso a largo plazo de KRD y su toxicidad y seguridad. La respuesta corta, al menos basada en el ensayo clínico, el estudio Ischia, es que en realidad es factible, es seguro. No hay ninguna señal de alerta de seguridad al respecto. Tenemos una excelente pregunta sobre el papel de melflufen. Y no lo mencioné porque, bueno, no hubo novedades, diría yo, sobre melflufen. Pero melflufen es definitivamente un conjugado peptídico importante que está aprobado en Europa para el contexto de recaída o refractario y está proporcionando muchos beneficios a muchos pacientes, especialmente, por ejemplo, en la enfermedad extramedular, pero también como puente hacia algunas inmunoterapias.
Pero también, si por cualquier motivo los pacientes no son elegibles para los diferentes anticuerpos biespecíficos. Estoy tratando de leer estas docenas de preguntas. Tenemos a nuestro amigo de Polonia, el doctor Artur Hansur, preguntando si usamos anticuerpos biespecíficos como teclistamab, irinotecan o telquetamab en la consulta ambulatoria. Bueno, esto es ahora un trabajo en progreso y estoy al tanto de muchos programas, y de hecho la ISCH hizo un seminario web en Club sobre el desarrollo de un programa ambulatorio para anticuerpos biespecíficos. Así que esto es algo que está en desarrollo. Ahora hay cada vez más criterios y reglas para establecer estos programas ambulatorios de anticuerpos biespecíficos. Así que Artur, claramente esto es algo que puedes considerar. Tenemos una pregunta interesante que no mencioné del doctor Farid sobre qué hay de combinar células CAR-T y anticuerpos biespecíficos. Bueno, en realidad, esta es una pregunta muy interesante, doctor Farid. En realidad, no tengo datos para mostrarles, pero hay un estudio, por ejemplo, del doctor Napole Raji, que combina una célula CAR-T y un mantenimiento de consolidación con un biespecífico. Así que es un trabajo en progreso. Veremos cómo avanza. Tenemos otra pregunta aquí. Vaya, es un tema largo. Para intentar. Ok. Excelente pregunta. Entonces, ISA-VRD y DARA-VRD son el cuarteto que se utilizará en pacientes de edad avanzada, pero en buen estado físico. Y tienes razón, en realidad, estos regímenes están aprobados. Y la pregunta es, ¿podemos utilizar una versión ligera de estos regímenes en todos los pacientes excepto en los más frágiles o en aquellos con un estado físico intermedio? Y mi respuesta personal es sí. Podemos imaginar o visualizar los cuartetos para todos. Pero, por supuesto, hay que tener cuidado. No debería ser el mismo régimen. Y tenemos, por ejemplo, la combinación de isatuximab con VRD, que tiene una versión ligera, publicada en Lancet Hematology por el doctor Frédéric Chauffol sobre el estudio REST, utilizando ISA-VRD pero con la discontinuación de la dexametasona y también con un ajuste en la dosis de bortezomib. Y de hecho, en términos de respuestas, pero también en cuanto a seguridad, funciona. Así que, para resumir y responder a tu pregunta, sí, podemos usar el cuádruple en pacientes mayores y de condición física intermedia, pero obviamente esto debe hacerse con mucho cuidado. Voy a tomar una última pregunta. En un paciente de alto riesgo, MRD negativo a 10 a la menos 6 durante 12 meses, mantienes. Usas Daralendex continuo, Daralen para el mantenimiento. Mi respuesta corta, doctor Kempanchen, sí. Esta es una pregunta del doctor Alfonso Kempanchen. Por cuestión de tiempo, ya nos pasamos un minuto de la hora. Me gustaría concluir este seminario web. Quiero agradecerles calurosamente por acompañarnos en esta enriquecedora y visionaria discusión sobre los últimos avances terapéuticos en mieloma presentados en EHA y ASCO. Desde el lanzamiento del ISH en 2018, este post-congreso que les mencioné se ha convertido en una tradición muy apreciada, una oportunidad anual para reunir a la comunidad global, reflexionar sobre los avances y mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Y he visto que muchos pacientes nos están viendo, así como grupos de defensa de pacientes, así que hay mucha esperanza. El impulso en este campo es extraordinario y juntos seguimos comprometidos a convertir la innovación en mejores resultados para los pacientes. Una vez más,
Muchas gracias y espero verlos en nuestro próximo evento del ISH. Por favor, cuídense, manténganse bien y sigan inspirados. Gracias.